Bueno, pues hoy continuamos con lo que es la unidad número 1, que llevaba por nombre conceptos básicos. Y ya vimos un poquito acerca de los tipos de datos abstractos. También ya vimos un poquito acerca eh, de recursividad, ya hablamos un poquito de su concepto. Y también inclusive ya realizaron un ejemplo con métodos recursivos y la implementación de recursividad en un programa en Java. ¿Sale? Algunos han tenido algunos problemas. Creo que aún le siguen batallando con el lenguaje de programación Java, ¿verdad? A pesar de que ya llevaron un poquito de Java. ¿Qué tal están en ese lenguaje de programación, chicos? Vuelvo a preguntar. Pues bueno, de mi parte yo creo que lo básico, profe, porque en Java no sé, pero en C++ sí. Un poquito, Metzli. ¿Está bien pronunciado tu nombre? Sí, Ok, gracias. El resto de sus compañeros, yo la clase pasada pregunté y me decían que sí, algunos no contestaron, entonces, bueno, el que calla otorga, yo pensé que pues tienen un poquito de conocimientos básicos en Java y pues bueno, yo los mandé a trabajar un rato y me parece que se les complica un poquito, no a todos, pero sí a unos cuantos. Entonces, pues bueno, no sé cómo ustedes estén en Java, pero ese es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Por favor, no confundan Java o un lenguaje de programación con los IDE de programación, ¿sale? O los entornos de desarrollo. Los IDE simplemente nos proporcionan una interfaz para nosotros programar en un tipo de lenguaje de programación, ¿sale? NetBeans es un IDE o es un entorno de desarrollo donde NetBeans proporciona una interfaz para nosotros poder programar en Java, en .NET, en C, en otros tipos de lenguaje que podemos trabajar. Pero no confundan, NetBeans no es un lenguaje de programación. NetBeans es un IDE que nos permite trabajar en distintos lenguajes de programación, entre ellos Java. Ahora, el entorno de trabajo que yo estoy utilizando es Visual Studio Code. Visual Studio Code nos permite trabajar el lenguaje de marcado que es HTML, PHP, nos permite también trabajar lenguajes de programación como Java, C, me parece que Python también, entonces en algunos otros lenguajes de programación, pero Visual Studio Code no es un lenguaje de programación. Visual Studio Code es un IDE de programación, donde nosotros podemos practicar distintos lenguajes de programación, dentro de los cuales va a ser el lenguaje de programación que nosotros estamos usando. En este caso, va a ser lenguaje de programación Java. ¿Sale? Entonces, para que quede claro esa parte. Yo estoy utilizando el entorno de trabajo de Visual Studio Code. Ustedes pueden trabajar en NetBeans, en JCreator, en Sublime Text, en algún otro tipo de editor de código IDE, no importa. El lenguaje que vamos a manejar es Java. Java tiene sus propias características a diferencia de otros lenguajes. Y no importa si programas usando NetBeans, usando JCreator, usando Visual Studio Code, usando Sublime Text, Sublime o cualquier otro editor de texto, el lenguaje, las normas es el mismo, ¿sale? Entonces, no debe haber problema. El lenguaje de programación, sí, que vamos a utilizar va a ser Java, ¿sale? Hasta ahí. ¿Queda claro, chicos? sí, Sí, ok, no se me confunden. Vamos a continuar. Bueno, pues ya vamos a programar, pero antes de eso, yo les dejé una tarea de la cual era investigar en qué consisten este conjunto de ejemplos de la vida real o del mundo real que conforman el obtener el factorial de un número entero positivo, en el cual ya hicimos un ejemplo y ya lo pasaron a un método recursivo. ¿En qué consiste la serie de sucesión de números Fibonacci? ¿En qué consiste el triángulo de Pascal? Conjunto de datos que conforman el triángulo de Pascal. Pues bueno, en la clase pasada hablé sobre en qué consiste la recursividad, hablamos cómo se obtiene y creamos un programa en método recursivo y en método iterativo y aprender a diferenciar en qué consiste un método iterativo usando estructuras repetitivas y utilizando métodos recursivos, llamando al método
dentro del mismo método, ¿sale? A ese se le llama método recursivo. Hablábamos de sus características, hablábamos de que ambos van a cumplir con la misma función, pero el método recursivo con ciertas ventajas a, a la implementación de una estructura repetitiva, ¿sale? Entonces, menos código, menos espacio de memoria, más velocidad a la hora de ejecutar. Entonces, por eso se creó la recursividad y los métodos recursivos dentro de la programación. Este concepto no es únicamente propio del lenguaje Java, es un concepto que puedes implementarlo en cualquier tipo de lenguaje con diferentes normas, pero se puede implementar en cualquier tipo de lenguaje. Entonces, el segundo punto que les dije investigar fue la serie de números Fibonacci. Bueno, rápidamente, yo sé que ya la hicieron, yo sé que ya entregaron, que no se meten en problemas sobre si entrego a tiempo o no, ustedes entregan a tiempo, bien, ¿sale? Ame uno que otro que me estuvo mandando el domingo y hoy todavía, pero bueno, el concepto de números Fibonacci se utiliza o se implementa mucho en matemáticas. La sucesión de o serie de Fibonacci hace referencia a una secuencia ordenadas descritas por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, perdón, ¿sale? Y este conjunto o esta serie de números Fibonacci representan una sucesión de números y en la vida real representan la creación, la forma de ciertos elementos eh, dentro de lo que es la materia, ¿no? Entonces, sin más ni más, conocer los números de Fibonacci nos lleva a conocer la serie de números que lo conforman. Dentro de la serie de números que lo conforman son el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 3, el 21, el 34, 55, 89, 144, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Ese es el conjunto de números que nosotros vamos a estudiar o que ya estudiamos y que encontramos un porqué de estos números. Bueno, a cada número de estos elementos se conoce como números de Fibonacci, ¿sale? ¿En qué consiste la serie o los números de Fibonacci? Bueno, consiste en ir sumando los primeros dígitos, por ejemplo, el 0 le suma al 0 y el resultado es 0. El 1 le suma al 0, siguiente número, y el resultado es 1. Y el siguiente resultado es la suma de estos dos números, da 2. El siguiente resultado, el 3, es la suma del 1 y el 2. El siguiente resultado, 5, es la suma del 3 más el 2. El 8 es el resultado del 3 más el 5. El 13 es el resultado del 8 más el 5. Lo que nos lleva a resumir esto en que la serie de números Fibonacci representan la suma del número anterior, de los dos números anteriores a en la que estamos posicionados. Entonces, para obtener un siguiente número a esa serie de Fibonacci, nosotros debemos conocer un número anterior al que, a dos números anteriores a los que están para obtener el siguiente número a esa serie. Por ejemplo, el 0 y el 1 sumados dan 1, el 1 más el 1 sumados dan 2, el 1 más el 2 dan 3, el 2 más el 3 dan 5. Entonces, básicamente sumamos el número anterior para obtener el siguiente dato. En eso consiste el conjunto de sucesiones o de la serie de números Fibonacci, que obviamente ya lo conocen, ya lo estudiaron, ya realizaron un trabajo y entonces, bueno, ustedes ya lo tienen un poquito más entendido. Por ejemplo, si pido 7 números de la serie Fibonacci en pantalla me deben demostrar el 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8, que estos me dan 7 elementos de la serie Fibonacci. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en programación y donde se ve bien descrito en qué consiste el tema que estamos viendo, que es la recursividad, en eso
se refleja en este serie o tiene una aplicación en esta serie de números donde nosotros podemos implementar recursividad y es un ejemplo muy claro para entender un poquito más acerca de los métodos recursivos, su utilización, sus ventajas dentro de la programación. ¿Sale? Entonces, nosotros debemos diseñar un programa que sea capaz de mostrarnos cierto número n de la serie de Fibonacci. En el ejemplo yo pido que se muestren 7 números, los primeros 7 números de esa serie, entonces me muestra el 0, el 1, el 2, el 3, el 3, el 5 y el 8, ¿sale? Son 7 números que deseo mostrar. Entonces vamos a hacer un programa que nosotros elijamos cuántos números de esa serie se puede, que nos muestre en pantalla, ¿sale? Utilizando estructuras repetitivas y utilizando métodos recursivos. Yo les voy a explicar la parte del método de estructuras repetitivas y ustedes van a trabajar en la parte de la implementación de ese mismo código en un método recursivo, ¿sale? Entonces, para el día de hoy, lo más importante es entender cómo funciona este, este conjunto de números de la serie Fibonacci. ¿Sale? Si nosotros clávense en la mente bien esta serie de Fibonacci, esto que voy a encerrar, clávensela, esta grábensela, ¿sale? Porque de ahí tenemos que crear un programa. Bueno, yo ya les facilité la vida, ya no van a tener que entenderlo demasiado, sí van a tener que meter un poco de coco, porque de eso se trata la programación. Entonces, van a tener que interpretar un poquito mi diagrama de flujo o el diagrama de flujo que yo les muestro. ¿Sale? El siguiente diagrama de flujo nos va a permitir mostrar n elementos de la serie de números Fibonacci. ¿Sale? El siguiente diagrama de flujo, que ustedes ya vieron demasiados diagramas de flujo en primer cuatrimestre, se lee de la siguiente manera. El inicio, el algoritmo de la serie Fibonacci, en donde otro elemento que el usuario ingrese la cantidad de elementos de esa serie que quiere que se desee que se muestre. ¿Sale? Y se guarda el elemento n en una variable n en este caso. ¿Sale? Creo dos elementos, el elemento A y el elemento B. ¿Sale? Para comenzar con la serie de Fibonacci, siempre es indiscutible entender que debemos de tener dos números anteriores para obtener el tercero. ¿Sale? La suma de esos dos números van a obtener el siguiente dígito de la serie de Fibonacci. Entonces, es necesario que en mi programa declare el primer elemento, déjenme, el elemento 1, el primer elemento de la serie de Fibonacci. Y también es importante que yo conozca el segundo elemento de la serie de Fibonacci, ¿sale? Entonces, yo voy a partir mi programa conociendo estos dos elementos, el primero y el segundo. Yo regreso a mi diapositiva una vez y el primer elemento de la serie de Fibonacci es el 0 y el segundo es el 1. Entonces, yo voy a partir mi programa conociendo esos para yo poder conocer el siguiente, el resto de los elementos de la serie de Fibonacci. Si se va entendiendo en qué consiste esta serie de Fibonacci, chicos, pregunto. ¿Nadie? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ahí más o menos le va Más o entendiendo. menos. Ok. Pues bueno, debemos de partir en conocer en qué consiste el número de la serie Fibonacci. En mi programa es importante que yo declare el primer elemento y el segundo elemento de esa serie que yo les estoy mostrando en pantalla, el 0 y el 1. El 0 se le asignamos a una variable del tipo, bueno, que tiene el nombre A y a otra variable que tiene el otro nombre B, ¿sale?
Ok, esa variable va a estar incluida en una estructura iterativa. En el caso, yo se los voy a explicar en una estructura iterativa y ustedes lo van a implementar en un método recursivo. Esa estructura repetitiva va a iniciar en 1 y va a terminar hasta n, hasta que el número de elementos que yo quiera imprimir. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es imprimir. Aquí es imprimir la letra o la variable A. Entonces mi primer elemento de la serie va a ser A, ¿sale? Después de ahí voy a cumplir con el propósito. Aquí se marca la raíz de lo que es el método Fibonacci, que suma el primero o los dos dígitos anteriores de la serie para obtener el siguiente dígito de la serie. ¿Vale? Aquí es donde dentro de mi diagrama de flujo yo voy a implementar la fórmula Fibonacci. ¿Sale? Yo ahí implemento la fórmula Fibonacci. Ahí. Hago que el número 0 más el 1 se sumen y van a obtener el siguiente número de mi sucesión. Si yo sumo 0 y 1, el resultado va a ser 1. Regreso a mi series Fibonacci y el tercer número va a ser el 1. Aquí se muestra. ¿Sale? Entonces, continúo con mi ejemplo de aquí anteriorcito. ¿Sale? Lo siguiente que hago es jugar con las variables y con los datos. ¿Sale? El siguiente paso que yo hago es jugar con esos elementos, donde hago lo siguiente. El valor de B, que era 1, va a pasar al valor de A. Entonces, ahora A ya no vale 0, ahora A vale 1. Y el valor de C pasa a tomar el valor de B. Y si antes C valía 1, porque dijimos que 0 más 1 es 1, entonces B va a seguir teniendo el valor de 1 para este ejemplo. Se mantiene mi ciclo, regreso y ahora imprimo A. ¿Cuánto vale A ahora? A vale 1. Vuelvo a implementar la fórmula Fibonacci. 1 más 1, C ahora va a valer 2. Ese va a ser mi siguiente elemento de la serie Fibonacci. Y voy a cambiar los datos de mis siguientes variables. Ahora A va a valer lo que vale B. Va a valer 1. Aquí está. Y B va a valer lo que vale C. ¿Cuánto vale C? Vale 2. Entonces, aquí va a ser 2. Y así sucesivamente va a ir realizando la suma de los dos elementos anteriores para obtener un elemento tercero. Va a ir cambiando posiciones. Este es el objetivo de entender esta serie. En su casa, voy a requerir que me hagan en un bosquejo qué es lo que hace esta serie, como lo estoy explicando. Cómo inicia, cómo da vueltas y ahorita cómo se muestra. Voy a explicar ahora el programa. Ahora sí, vámonos a programar. Una vez ya entendido más o menos cómo funciona este pseudocódigo que resuelve la serie de Fibonacci, me voy a la programación, que creo que es ahí donde tienen también muchas dudas. Entonces, yo les voy a compartir, espero que hayan capturado pantalla y si no en el video se va a ver. Yo les voy a compartir cómo voy a programar ese elemento. Entonces, les voy a compartir mi IDE, mi entorno de trabajo. ¿Ya lo pueden ver? ¿Me pueden comentar? ¿Ya pueden ver mi Visual Studio Code? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, pues aquí es donde te importa. Anteriormente ya entendimos cómo funciona la serie Fibonacci y entendimos un diagrama de flujo que me va a ayudar a resolver este problema, el problema de la serie de Fibonacci. Y bueno, ese es en el que yo quiero que se centre, ¿sale? En entender la solución, que lo van a entender bien en casa, porque les voy a pedir que
me expliquen cómo funciona ese diagrama de flujo y otro que le implementen en el programa. Yo se los voy a dar, ustedes van a implementar el método recursivo como ya lo vimos la clase pasada. Si tienen alguna duda, la clase que viene yo lo voy a implementar también. Pero quiero que ustedes lo intenten. Porque ya saben en qué consiste Profe, el método recursivo. Dígame usted. disculpe, el que va a hacer ahorita también quiere que lo hagamos Oh, en nuestra sí, máquina. para que practiquen, para que entiendan cómo funciona. Ahorita ustedes van a ver cómo programo eso que estuvo en el diagrama de flujo, ¿sale? Pero también para que practiquen y vean que sí funciona, hay que hacerlo, ¿sale? Bueno, ya abrí mi Visual Studio Code. Voy a crear una carpeta. Yo siempre creo una carpeta. Primero doy clic aquí para que se ponga en color azulito y creo una carpeta. Y aquí voy a crear mi carpeta Fibonacci. Fibonacci, ¿sale? Dentro de ella voy a crear dos programas, uno con estructuras repetitivas y otra con estructuras recursivas, ¿sale? O aplicando métodos recursivos. Bueno, yo ya creo mi carpeta, abro mi carpeta. No, ese no es. Él es el de Fibonacci, aquí está. Y creo un archivo nuevo. Aquí está, nuevo archivo. Y le voy a poner Fibonacci. Fibonacci. Repetitivo, con estructuras repetitivas. Repetitivo. ¿Sale? Punto Java. Hay que darle la extensión. Si no le ponen punto Java, no va a reconocer al doble archivo como un elemento que programado en punto Java. Entonces hay que ponerle punto Java y vamos a darle enter. Me va a crear un archivo. ¿Sale? Bien fácil. Y ya tan rápido me creó. Este ID es muy bueno. A mí me gusta mucho porque me facilita mucho la programación. No es necesario que yo escriba tanto. Ustedes saben que para crear un archivo en Java, debemos de crear una clase que lleve el mismo nombre que el archivo que cree. En este caso, tiene el nombre Fibonacci repetitivo y así tiene que tener el nombre mi clase, ¿sale? Tiene que tener el mismo nombre, mi clase, que el nombre del archivo que yo creé para que se ejecute. Entonces, mi archivo Java debe tener el mismo nombre. Aquí me aparece ¿cómo se llama? Un foquito y me dice mostrar más código. Y aquí se muestra, pero no hay problema. Es esta parte. Entonces, para yo crear un archivo en Java, tengo que crear una clase que lleve el mismo nombre que mi nombre del archivo. Hasta ahí me siguen, recuerdan eso de la programación en Java. Bueno, lo siguiente es que para que se ejecute mi código, debo de tener yo un método principal. Y eso lo establece el lenguaje de programación Java. El método principal que va a ejecutar a mi archivo Java se llama método main o main, como ustedes lo conozcan. El método main tiene cierta estructura. A mí, mi editor de código me lo genera y la estructura es la siguiente. Public static void main con los argumentos del tipo string, entre paréntesis, llaves que abren y llaves que cierran, ¿sale? Entonces, este va a ser mi método principal. Sin este método principal, te estoy refrescando un poquito, debe de estar para que se ejecute mi código Java. Si este método main no está, nunca se va a ejecutar mi código. Son características propias de este lenguaje. Hasta aquí me voy explicando, muchachos. Sí, profesor. Profe, Ok, ustedes ya deben de conocer más o menos esto. Entonces, dentro de mi archivo principal, voy a ir guiándome. Si ustedes capturaron pantalla de lo que es mi diagrama de flujo, yo les voy a comentar que debo comenzar pues pidiendo que el usuario ingrese el conjunto de elementos de la serie Fibonacci que desee mostrar. Bueno, no lo voy a hacer con un sistema no, que lo pida, no. Se lo voy a asignar a una variable y voy a crear una variable del tipo elementos, que le voy a poner, ya le voy a llamar elementos
Fibonacci. Lo voy a poner mostrar, ¿sale? Para que quede bien explícito. Y lo voy a inicializar con un número 5, por ejemplo, punto y coma. Estoy declarando una constante, en este caso va a ser una constante o una variable del tipo entero, y le estoy dando una inicialización de número 5. Entonces, aquí, según mi diagrama de flujo, el usuario ya está introduciendo que quiere que dentro de la serie muestren los primeros 5 elementos de esa serie de Fibonacci. Si ustedes se recuerdan lo que es nuestro programa, dice que por favor ingrese la cantidad de elementos y se los asigna una variable n. Yo no le puse n, le voy a poner elementos Fibonacci mostrar, para que ustedes sepan que esa variable va a definir cuántos elementos se van a mostrar de mi serie. ¿Sale? Me quedan 10 minutos, voy a continuar normal. Donde pare el tiempo, nos volvemos a conectar, sigo introduciendo, sigo programando hasta terminar este programita. ¿Sale? No se preocupen, yo voy a seguir normal. Entonces, según mi diagrama de flujo, me dice que debo crear dos variables. Una que lleva el nombre A y otra que lleve el nombre B. ¿Sale? Bueno, entonces yo voy a crear dos variables, int A, y que le voy a asignar un valor a la letra A o a la variable A de 0. ¿Sale? Voy a crear otra variable y lo voy haciendo por partes. Puedo hacerlo junto, pero lo voy haciendo por partes. Del tipo entero, que se llame B, y que le asigne yo un valor de 1, que van a ser mis dos primeros elementos. Para yo poder mostrar elementos de mi tabla Fibonacci, de mi conjunto de números, tengo que conocer los dos primeros elementos para poder iniciar, ¿sale? Eso que quede claro, ¿sale? En eso consiste los elementos Fibonacci. Después me dice, crea un ciclo en mi algoritmo, en mi diagrama de flujo. Crea un ciclo, bueno, voy a crear un ciclo for, ¿sale? Que ustedes ya saben cómo se crea. Bueno, for, entre paréntesis, una variable del tipo entero le voy a llamar i, que empiece en 0, ¿sale? Bueno, vamos a dejarlo en 0 tentativamente, para que va a ser el contador de mi ciclo, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle que se inicien en 0 o en 1, no importa, no, yo creo que en 1, porque si no me va a crear 6 elementos, ¿sale? Va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, y no, quiero que me muestre los 5 nada más. Entonces, vamos a inicializarlo en 1. Después de ahí, la estructura en Java de un ciclo for lleva un punto y coma y una condición. Entonces, la condición de que pare es que debe de ser i menor o igual al número de elementos que yo quiero que muestre. Ahí está. A mi variable, elementos Fibonacci mostrar. Entonces, ahí, hasta ese elemento, voy a estar, hasta ese momento va a parar mi ciclo, ¿sale? Después de ahí, pues bueno, voy a incrementar mi variable i en 1, ¿sale? Con esa instrucción. Y esa es mi estructura de mi ciclo for. Lo que después lleva es unas llaves que abren y llaves que cierran, como ustedes ya conocen la estructura de un ciclo for, ¿sale? Entonces, eso es lo que marca dentro de mi diagrama de flujo. Lo siguiente es que me dice, imprime A. Bueno, voy a imprimir A, que va a ser mi primer elemento que se va a imprimir de la serie Fibonacci, ¿sale? Entonces voy a escribir un system punto out. Me parece que va con mayúsculas, perdón. System punto out punto print, ¿sale? Y dentro de él voy a imprimir mi variable, mi primer elemento de la serie Fibonacci, que va a ser A, ¿sale? Mi constante A. Después de ahí, le voy a agregar, ¿sale? Le voy a agregar un elemento, un espacio en blanco, nada más. ¿Sale? Aquí hay un error de sistema, le puse sistema y es sistema.
y me falta un punto y coma. Ahí está. Entonces, dice, imprime la variable A. El primero que va a imprimir va a ser el 0, porque así está inicializado. Y después dice, déjame un espacio en blanco para que no estén juntos mis números. ¿Sale? Después de ahí mi diagrama de flujo me dice, al valor de A y B, asignáselos a una nueva variable que va a ser C. ¿Sale? Entonces, aquí me faltó declarar C. Al principio voy a declararlo, puedo declarar ahí, pero lo voy a declarar al principio. C y lo voy a inicializar con 0. ¿Sale? Mientras. Entonces, yo dice que C va a ser igual a la suma de A más B. Entonces, el valor de C ahora ya no va a ser 0, ahora va a ser 1, porque en su primera vuelta va a ser 0 más 1, C va a valer 1, ¿sale? Entonces, hasta ahí voy guiándome en mi diagrama de flujo. En mi diagrama de flujo, que espero que lo hayan capturado y estén viendo, y si no, yo se los muestro. Ya se los estoy mostrando en estos momentos. Ya pedí el número de elementos, ya le asigné a una variable que se llama número de elementos Fibonacci, ya creé la variable A con un valor de 0 inicial, ya creé la variable B con un valor de 1 inicial, ya creé mi bucle que inicia en 1, ¿sale? Ya imprimí mi letra A, ya le pasé el valor de A y B, la suma de esos valores a C. Ahora sigue pasarle el valor de B a A, pasarle el valor de B a C, ¿sale? Eso es lo que sigue. Déjenme, les voy a compartir mi pantalla de la programación, ¿sale? Si yo hasta aquí lo hiciera, me imprimiría 5 veces el valor digo, me va a imprimir 5 veces el 0. Y vamos a compilarlo para que ustedes vayan bien. Voy a compilar este pequeño código y aquí lo único que va a hacer es imprimir 0, 0, 0, 0, porque el valor de A no cambia, se va a mantener siempre en 0. ¿Sale? Espérenme. La salida. Ok, permitir acceso. Permítanme tantito. Ahí está. ¿Se puede ver mi terminal? ¿Sí ven que aparecen 5 ceros? Sí, ¿Sí? Profe. Pues bueno, dígame. No, que sí aparecen los 5 ceros. Ok, sí, ¿por qué? Porque va a imprimir 5 veces esto. Bueno, control Z, déjenle pongo un color rojo. Si estoy haciendo puntes. Va a imprimir 5 elementos de mi serie Fibonacci. Pero ahorita mi serie Fibonacci lo único que está imprimiendo es A. Y no va a cambiar porque A va a mantenerse en 0. Entonces esto es lo que está imprimiendo. ¿Sale? Déjenme borro esto. En la suma de A y B se las pasé a C. Según mi diagrama de flujo, donde yo ya resolví el problema, se supone que ya está resuelto. Ahora sí ya vamos a cambiar el valor de A. Ahora ya no va a ser 0. Ahora va a tener el valor que tenía B. Entonces, el siguiente paso de mi código es que A es igual a lo que valía B. Entonces, el valor de B se lo voy a asignar a A. Entonces, ya va a cambiar. Si yo ejecuto ahorita mi programa, va a imprimir una vez el 0 y 4 unos. Porque después de que A cambia, ya no vuelve a cambiar. ¿Sale? Miren, lo voy a ejecutar. Ahí está. Ya cambió, ya no imprimió los 5 ceros, imprimió una vez 0 y después su valor cambió y tomó el valor de B. Entonces, A ya no valía 0, A ya valía 2 y después se imprimió y se mantuvo ese ciclo porque después del ciclo ya no cambió. ¿Sale? El siguiente paso, según mi código, mi diagrama de flujo, es agregarle el valor de C a B. Entonces, ahora B ya no va a tener el valor que tenía B, ya no va a seguir teniendo el valor 1. Ahora ya va a tener el valor de C.
la suma de esos números. Entonces, con ese pequeño juego de variables, C va a ir cambiando su dato al valor de B. Y ahora ejecuto y me debe de imprimir 0, 1, 1, 2, 5. Digo 3, perdón. Y ya hace lo que hace la serie de Fibonacci. ¿Sale? Creo que se me va a acabar el tiempo. Hasta aquí voy a dejar el video, ya aquí ya lo resuelve, pero vamos a regresar unos 5 o 10 minutitos a conectarnos